Bueno, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Gusto de verlos, a los que puedo ver, porque los otros están con su cámara apagada. Voy a compartir la pantalla para que vean las diapositivas del tema de hoy. Bueno, ahora vamos a hablar de esto que se llama doctrina social de la Iglesia. ¿Ya? Permítanme hacer primero una pequeña introducción, ¿ya? Una pequeña introducción antes de ir a las diapositivas. Yo les había dicho que después de haber eh, examinado, conocido los temas doctrinales que normalmente se dan en una catequesis, como la creación, los mandamientos, la Biblia, los sacramentos, esas cosas, ¿no? Jesús, María, esos son temas doctrinales. Ahora yo pretendía que todo eso lo vayamos aterrizando en nuestra vida. Porque no tiene ningún sentido que todas esas cosas las conozcamos, se queden solamente así como un conjunto de conocimientos que entran a nosotros, como cuando en el colegio nos enseñan, pues, qué sé yo, el ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Digo, claro, eso lo sabemos, pero ¿eso qué tiene que ver con mi vida? ¿No? Cuando nos enseñan cuántos son los planetas. Bien, o sea, vale la pena conocerlo, es cultura general, pero ¿eso qué tiene que ver con mi vida? En cambio, en la catequesis, lo que se aprende necesariamente tiene que transformar la vida, ¿no? Porque los sacramentos tienen como objetivo eso, transformar la vida, hacerme cada vez más cristiano, hacerme cada vez más santo. Si yo decido bautizarme, decido recibir la comunión, decido confirmarme, es porque quiero que mi vida se vaya transformando. Entonces, si todos los temas que hemos conocido durante estas catequesis virtuales no llegan a transformar la vida, no llegan a aterrizarse y solo se quedan en un conjunto de conocimientos como si les fuera a tomar un examen, ¿ya? La catequesis no ha tenido sentido. Por eso yo pretendo que estos temas, estos que ya serían los últimos, sea como lo que aterrice las cosas que hemos venido hablando. Ya la última reunión que tuvimos cuando hablamos de la oración, ¿se acuerdan que hablamos de la oración? La oración cristiana, ¿se acuerdan? Ya con eso habíamos empezado y ahora vamos a dar otro paso. Vamos a hablar esto que se llama doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia. Todos los primeros temas, la creación, la Biblia, mandamientos, Jesucristo, María, qué sé yo, todos esos temas eran doctrina, llamémosle así, doctrina teológica, doctrina catequética de la Iglesia. Ahora, ¿cómo hacemos para aplicar toda esa doctrina a nuestra vida diaria, a la vida social? Bueno, la unión, o en todo caso, aquellas cosas de toda esa doctrina que ustedes han aprendido, cuando se aplica a la vida en sociedad, a eso se le llama doctrina social de la Iglesia. ¿Ya? Ojo, mucha gente piensa que las cuestiones religiosas, Jesús, los mandamientos, eso solo forman parte del ámbito privado de la gente. Mucha gente piensa que las cuestiones religiosas deberían quedar solo en el ámbito privado, lo cual es un error, porque primero, la religión no es un acontecimiento privado. La religión es un estilo de vida, y la vida
no es privada. Yo todos los días me relaciono con gente, todos los días salgo a trabajar, todos los días salgo a la calle. Y ahí es en la calle, en mi trabajo, donde tengo que demostrar qué religioso soy, ¿no? Precisamente porque la religión tiene una dimensión social, ¿no? Es que existe la doctrina social de la iglesia. Y así como la iglesia dice y afirma cosas sobre Dios, sobre Jesús, sobre María, sobre los sacramentos, la iglesia también afirma cosas sobre cómo debe ser la vida social del cristiano, cómo debe ser la sociedad. También sobre eso habla la iglesia. Entonces, sobre eso trata este tema de doctrina social de la iglesia, ¿ya? Eh, ¿Se entiende más o menos de qué se trata el asunto? ¿Se entiende más o menos de qué se trata esto de doctrina social de la iglesia? En todo caso, ahora lo vamos a especificar más, ¿no? De repente con la definición. Miren lo que dice acá. La persona humana y todo lo que tiene que ver con ella han estado siempre en el centro de la atención de la iglesia. ¿Bien? Todo lo que tiene que ver con la persona humana le interesa a la iglesia. Ojo, ojo, la iglesia no solo se preocupa por el bienestar espiritual de los cristianos, sino por todo lo que tiene que ver con el bienestar de la persona, todo lo que le rodea, toda su vida. Imagínense, si la iglesia solo se preocupara de la parte espiritual de las personas, entonces yo podría decir, ¿sabes qué? No es mi deber repartir comida, porque eso lo tendría que hacer el gobierno, no la iglesia. Entonces todos los pobres no me vengan a pedir comida a mí, pues porque yo solamente me encargo de la parte espiritual. Si quieren confesarse, vengan. Pero no es así, ¿verdad? Ustedes han visto que en todo este tiempo de pandemia, todo el trabajo social que ha hecho la iglesia, ¿no? Si la iglesia se encargara solamente de la parte espiritual, entonces yo abriría el templo solamente para las misas y no tendría que haber ni comedor parroquial ni policlínico porque la salud y la alimentación, eso es deber del gobierno, no de la iglesia. ¿Sí o no? Pero ¿por qué la iglesia tiene comedores? ¿Por qué la iglesia tiene policlínicos, hospitales? ¿Por qué la iglesia defiende, qué sé yo, a los pobres? ¿Por qué la iglesia se mete a denunciar cuando hay cuestiones inmorales? ¿Por qué la iglesia se mete en esas cosas? Es porque a la iglesia le interesa todo lo que tiene que ver con el ser humano. Todo. Eh, la, la, lo que la iglesia quiere es lo mismo que Dios quiere. Y Dios lo que quiere es que el hombre sea feliz. La iglesia va a hacer todo lo posible para que el hombre sea feliz. Y si lo que impide la felicidad del ser humano no es algo espiritual, sino material, por ejemplo, la enfermedad, la iglesia intentará ayudar. Y si lo que interfiere con la felicidad del ser humano es que no tiene plata para comer, la iglesia intentará ayudar, ¿no? Sobre esto se refiere la doctrina social de la iglesia, ¿no? La doctrina social. Ahora, hay una definición muy bonita de lo que estrictamente es doctrina social de la iglesia en un documento que escribió hace unos años atrás el Papa Juan Pablo II. ¿Se acuerdan del Papa Juan Pablo? Polaco. ¿Se acuerdan de él? Él escribió hace tiempo un documento, ¿no? De estas encíclicas que los papas escriben de vez en cuando, que se llama Solicitudo Rei Socialis. Los nombres de los documentos de los papas están en latín, ¿no? Entonces, su nombre es en latín, Solicitudo Rei Socialis. En ese documento, el Papa puso esta definición sobre lo que es doctrina social de la Iglesia. Fíjense. Lo pongo así, tal cual está en el documento. Van a ver que está un poquito complicado, pero luego
En la siguiente diapositiva vamos a explicar a qué se refiere el Papa. Dice así, es la cuidadosa formulación de los resultados de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Eso es doctrina social de la Iglesia. Suena como si estuviésemos leyendo chino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Muy difícil? Nada, no, miren, paso por paso. Es la cuidadosa formulación, o sea, como cuando en el colegio nos decían, a ver tú, formula una oración con el verbo amar. Formula una oración con el verbo amar. ¿Qué es lo que te estaban pidiendo? Que hagas una oración con el verbo amar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan en el colegio? Yo te, mi mamá me ama, ya está. Ya formulé algo, ¿no? Formular quiere decir hacer fórmulas, pues, ¿no? Formular, hacer una fórmula, hacer una oración, hacer una sentencia, ¿no? Entonces dice acá, doctrina social de la iglesia es la formulación, es hacer oraciones, digamos así, ¿no? Hacer sentencias, hacer ideas, ¿no? Pero que sean resultados de una reflexión sobre las realidades de la vida del hombre en la sociedad, ¿no? ¿Cómo debe ser la vida del hombre en la sociedad? ¿Cómo debe ser la vida del hombre en la sociedad? Por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, yo puedo salir e irme a una discoteca. En tiempos de pandemia, ¿puedo yo salir e irme a una discoteca? No puedo, No, ¿verdad? Muy bien. ¿Puedo con un grupo de amigos ponerme a jugar un partido de fulbito? ¿Sería recomendable? tampoco. Tampoco. Bueno, esas son cosas que tienen que ver con la vida del hombre en la sociedad, ¿sí o no? Son cosas que tienen que ver con la vida del hombre en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Lo que hace la iglesia es decir, cómo tiene que ser la vida del hombre en la sociedad. Igual la iglesia de repente cuando ve que yo me pongo a jugar fulbito con mis amigos en plena pandemia, la iglesia puede formular una doctrina, una idea que diga, no es lícito que el ser humano exponga a sus hermanos a enfermarse solo porque quiere divertirse. Es una formulación. La iglesia intenta guiar cómo debe ser la vida del hombre dentro de la sociedad. Eso es doctrina social de la iglesia. ¿De acuerdo? Su objetivo principal es interpretar esas realidades sociales, ¿no? Interpretar las realidades sociales examinando si son conformes o no a lo que dice el Evangelio. Esa es la manera en que trabaja la doctrina social de la iglesia. O sea, examina si alguna conducta social del ser humano está de acuerdo a lo que dijo Jesús o lo que no dice, o está en contra, ¿no? Si, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, en el año, no sé si ustedes se acuerdan, en el año 1998 hubo este fenómeno del niño, pues, que fue terrible, un fenómeno del niño terrible, en el 98. Yo en esa época vivía todavía en Ica, en casa de mis papás. En Ica cayó Guayco, se salió el río, nos inundamos todos. En mi casa el agua llegó pues a la altura de la cadera, ¿no? El agua no, el barro. O sea, tú veías cómo en las calles corría, todo Ica parecía Venecia. O sea, estamos en Venecia, así. ¿Han visto Venecia? ¿Cómo es, no? Que las calles son todas con agua. Bueno, ¿saben qué pasó? Que a los 2, 3 días empezó a escasear los alimentos, pues, porque todo Ica se inundó, los mercados, todo, el agua se llevó todo, no había comida, no había alimentos. Y yo me acuerdo que por mi casa había una pequeña bodega, que era la bodega de los vecinos, pues en toda urbanización siempre hay alguien que pone su bodeguita, ¿no? Es la bodega de la esquina. Ahí vamos a comprar todos. ¿Saben lo que pasó? Que este señor se quiso aprovechar de la emergencia y empezó a subir el precio de todo.
¿no? Como ya no había comida, tú ibas a comprar, qué sé yo, pues 1 kilo de huevos y te cobraba 10 soles. Y yo decía, oye, pero ¿de cuándo cada 1 kilo de huevo 10 soles? Ah, así cuesta. Si quieres, compra, si quieres, si no, no. Esa es una conducta social. ¿Qué cosa hace la doctrina social de la Iglesia? Examina si esas conductas sociales están de acuerdo a lo que dice el Evangelio o no. Entonces habrá venido de repente, ¿no? La Iglesia, si hubiese examinado la conducta social del dueño de esta bodega, le hubiese dicho, oye, lo que tú estás haciendo no está conforme a lo que manda Jesús en el Evangelio. Porque lo que manda Jesús en el Evangelio no solamente es para que tú reces, para que tú te confieses, ¿no? Lo que manda Jesús en el Evangelio tiene que ver con la vida social también. ¿Eh? ¿Me explico de qué se trata la doctrina social de la Iglesia? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces se llama doctrina social de la Iglesia, así se abrevia, doctrina social de la Iglesia, ¿no? DSI, al conjunto de enseñanzas del magisterio de la Iglesia referidas a la conducta moral del hombre en su relación con los demás, fundadas en la revelación y en la ley natural, ¿no? Eso es doctrina social de la Iglesia. Su objetivo es orientar a los hombres sobre los principios morales que deben observarse en la construcción de la sociedad. Esa es la idea, orientar a los hombres para que sepan vivir en sociedad. Obviamente a los creyentes, ¿no? A las personas que no son creyentes, esto les dará igual que a que les estuviese hablando yo de física nuclear, ¿no? ¿Se me está entendiendo? ¿Alguien, a ver, hágame así o así, si se está entendiendo hasta ahora lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, padre. Muy bien, muchas gracias. Entiendo, padre. Ya saben que si tienen alguna pregunta, simplemente activan su micrófono y la sueltan nomás, ¿ya? O si tienen algún Ya, comentario. Muy bien. ¿Dónde está esta doctrina social de la Iglesia? Pues nosotros sabemos, por ejemplo, que la doctrina de la Iglesia en general está reunida en en este libro que nosotros llamamos Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí o no? Ahí está todo lo que la Iglesia cree, celebra. Este ya lo conocen, yo se los he enseñado. Aquí está la reunión de todo lo que la Iglesia cree, la doctrina de la Iglesia. Pero, ¿dónde está la doctrina social? ¿Dónde la encontramos? ¿No? ¿Dónde encontramos la doctrina, ya no doctrina general donde están los mandamientos, los sacramentos, ¿no? Sino la doctrina de carácter social? ¿Dónde la encontramos? Pues eso lo encontramos en algunos documentos que los papas han ido sacando. Ustedes saben que los papas, cuando quieren dar un mensaje importante a la iglesia, a veces lo hacen a través de documentos que se llaman encíclicas. Encíclicas. Son documentitos pequeños, por ejemplo. ¿Ven? Miren, son encíclicas, son documentitos pequeños que los papas sacan de vez en cuando, ¿ves? Acá dice carta encíclica. Son documentos pequeñitos. Eso, ahí en esos documentos, ¿ves? Otra encíclica, ¿ves? Carta encíclica. Documentos que los papas sacan, donde normalmente exponen algún mensaje que quieren transmitir a toda la iglesia. Bueno, algunas de esas encíclicas tocan temas sociales. Son encíclicas que tienen temas sociales. En esos documentos está expuesta la doctrina social de la Iglesia. Y en los últimos años, los documentos más importantes que contienen la doctrina social de la Iglesia son los siguientes. Solo se los muestro así por cultura general, para que los conozcan al menos por nombre. Estos son los más importantes. Miren que, por ejemplo, hay documentos de doctrina social de la Iglesia desde el Papa León XIII, 1891.
Él sacó una encíclica que se llamó así, Rerum Novarum. Fue la primera vez que un papa se puso a hablar de cuestiones sociales. Y luego otros papas, miren, Pío XI, Juan XXIII, Pablo VI, ¿no? Ninguno de ustedes se acuerda de Juan XXIII. ¿O alguno de ustedes se acuerda de Juan XXIII? No, porque todos son jovencitos, ¿no? Rey de Linda, ¿tú te acuerdas de Juan XXIII? Anita, ¿te acuerdas de Juan XXIII? Tú te debes acordar de Juan XXIII, ¿ah? Porque eres de su promoción, creo, ¿ah? No, padre, la verdad no. ¿No te acuerdas de Juan XXIII? Anita, ¿tú? No me Sí, padre. ¿Tú sí te acuerdas? La Claro. verdad no, no, padre. No Anita, ¿y tú te acuerdas del Papa Pablo VI? No, padre. ¿No te acuerdas de Pablo VI? Bueno, 67. porque si te acuerdas de Juan XXIII, te tienes que acordar de Pablo VI, porque Pablo VI fue después de Juan XXIII todavía. Juan XXIII era un papa gordito, así, buena gente, bonachón, con una carita, buena gente, que su chapa era el papa bueno, así le llamaban, el papa bueno, No, sí, sí, pero Juan XXIII. yo Bueno, un poco iba a la iglesia. pero sí se acuerdan de Juan Pablo II, Sí, ¿no? padre, sí, padre. Juan Pablo II, por ejemplo, escribió, Juan Pablo II, a lo largo de todo su pontificado, que fue larguísimo, ¿no? Escribió 14 encíclicas, pero de esas 14 hubo 3 que tenían temas sociales. Estas 3 que están acá: Labores Exercem, Solicitud Rei Socialis y Centesimus Annus. Por ejemplo, el Papa Benedicto escribió esta encíclica que toca temas sociales, esta que se llama Caritas in Veritate, esta que tengo aquí en mi mano, que él escribió y habla sobre economía. Uno se puede pensar, oye, pero ¿qué va a decir el Papa sobre economía? Pues el Papa se mete a hablar en este documento sobre economía. ¿Cómo tiene que ser la economía en las naciones? Para que esté de acuerdo a lo que Jesús pide en el Evangelio. ¿Ve? Cuestión social, pues, ¿no? Es una cuestión social. El Papa Benedicto, que estamos acostumbrados a escucharle hablar de Dios, de cosas tan maravillosas, con la cabeza tan inteligente que tiene el Papa Benedicto, escribió un documento para hablar de economía. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2007, 2008 hubo una crisis económica, la famosa crisis económica del 2007-2008. Pues en esa época el Papa sacó su documento, ¿eh? Y digamos que la última encíclica social que tenemos la escribió el Papa Francisco, que se llama Laudato Si. ¿Eh? Laudato Si, esta que está acá, escrita por el Papa Francisco. ¿De qué habla esta encíclica? Habla de la ecología, habla de ecología. Y uno se puede pensar, ¿pero qué tiene que ver el Papa con la ecología? El Papa debería hablar de Dios, ¿pero qué tiene que hablar de ecología? Pues el Papa habla de ecología en este documento. Cuestiones sociales. ¿Eh? Esos son los documentos. De allí, de estos documentos, vamos a sacar algunas ideas sobre lo que dice la Iglesia en cuestiones sociales. Principios de la doctrina social de la Iglesia. Miren, cuando hablo de principios, yo quiero decir lo siguiente. Toda rama del saber, todo ámbito del saber, tiene como ideas bases. Ideas bases. Esas ideas bases son los principios. Se les llama así, principios. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, yo saben que yo estaba dentro del área, estudiaba pues dentro del área de salud, ¿no? Y a nosotros nos decían, un principio de la medicina es procurar hacer todo el bien posible a los enfermos. Ese era un principio de la medicina. Tienes que procurar todo el bien posible a los enfermos. Otro principio de la medicina, guardar el secreto de la salud de tu paciente. Ese era otro principio. Eran principios
Principios morales, ¿se dan cuenta? Principios morales, eran ideas sobre las que se basan un área del saber. Cada carrera, cada profesión tiene sus principios. La doctrina social de la Iglesia también tiene principios, ¿no? O sea, son como ideas básicas que nunca se van a mover. Más bien, toda la reflexión se basa en estos principios. Por ejemplo, la persona humana tiene dignidad, un principio de la doctrina social de la Iglesia. La dignidad de la persona humana. Todo lo que la Iglesia diga sobre la persona humana tiene que ser respetando su dignidad. El hombre es un ser social. Otro principio. El hombre es un ser social. Otro principio. La importancia de la subsidiariedad del Estado. La subsidiariedad de los estados. ¿Saben qué cosa es subsidio? ¿Saben qué es un subsidio? Un subsidio es una ayuda económica. Un subsidio es una ayuda económica. ¿No? El Estado subsidia muchos productos para que luego cuando nosotros los vayamos a comprar cuesten menos. Me explico. Por ejemplo, imagínense, el Perú no es gran productor de combustible, por ejemplo. No es un gran productor de combustible. Tenemos gas, el famoso gas de camisea. En la selva se extrae un poquito de petróleo, pero no es lo suficiente para, por ejemplo, para ponerle gasolina pues, a todos los carros que tenemos en Lima. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Compra combustible del extranjero. El petróleo que nosotros usamos en nuestros autos, ¿no? La gasolina, el Estado lo compra al extranjero. Entonces, imagínense que el Estado compra petróleo para que nosotros podamos echarle combustible a nuestros carros y lo compra a 20 soles el galón. Así se lo vende el extranjero. Imagínate que lo compramos pues a ver, ¿quién es productor de petróleo? Se lo compramos a los árabes, por decir. Y el árabe me vende el petróleo a 20 soles el galón. Cuando yo voy al grifo, si el Estado compra el petróleo a 20 soles el galón y luego ya voy con mi camioneta al grifo y le digo al grifero, échale un galón de petróleo, ¿cuánto me tiene que costar ese galón? Me tiene que costar mínimo 20 soles, que fue el precio que el gobierno pagó, eso para que el gobierno pueda recuperar lo suyo, ¿sí o no? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Si a ese precio lo compró, a ese precio me lo tiene que vender. Pero cuando tú vas al grifo no te cuesta 20 soles. Cuando tú vas al grifo, el precio del galón de petróleo está a 13 soles, 14 soles. Digo, oye, entonces, esa diferencia de 6, 7 soles, esa diferencia lo paga el Estado. Ese es un subsidio. Ese es un subsidio. ¿Me explico? El Estado paga una parte para que luego a mí me cueste menos. Y según la doctrina social de la Iglesia, los estados están para eso. También es importante, es un principio de doctrina social de la Iglesia, la participación activa de todos en el orden social. La participación activa de todos, el orden social es responsabilidad de todos. Para que una sociedad funcione bien, todos tenemos que hacer algo. No solamente responsabilidad de los gobernantes. Todos tenemos una responsabilidad social. Y si no asumimos esa responsabilidad social, van a pasar cosas como la de la semana pasada en la discoteca de Los Olivos.
¿Saben a qué me refiero, no? ¿Sí? Bueno, ¿qué faltó allí? Sí, padre. Faltó responsabilidad social, ¿no? Sí. Otra, la búsqueda del bien común es otro principio de la doctrina social de la Iglesia. La búsqueda del bien común. El destino universal de los bienes es un principio también de la doctrina social de la Iglesia. Todos los bienes que hay en el mundo son para todos. No es correcto que unos pocos se agarren mucho de la riqueza que hay en el mundo y dejen poquito para la mayoría. Porque ese es el principio de la pobreza, ese es el origen de la pobreza. Que algunos pocos se queden con la mayoría de las riquezas, ¿no? La doctrina social de la Iglesia aboga más bien por el destino universal. Lo que hay en el mundo, los bienes que hay en el mundo son para todos. Todos tenemos derecho a eso. Por ejemplo, miren ahora, en la cuestión de salud, los que tienen plata pueden ir a una clínica que ahí ya tienen asegurado que le van a dar oxígeno. Pero claro, tienes que pagar 20.000 soles. Y los que no tienen 20.000 soles, pues piña, que vayan a los hospitales del seguro a ver si encuentran camas. ¿Es justo eso? Bueno, pues ahí entra la doctrina social de la Iglesia a decir, no, aquí los bienes, el bien de la salud, por ejemplo, la salud no está bien repartida. Algo está funcionando bien, mal. Viene la Iglesia y dice, no, la salud es para todos. ¿Por qué? Hay un destino universal de los bienes. ¿Ven? Otra, la opción preferencial por los pobres. En una sociedad hay que darle prioridad a los más débiles y siempre los más débiles suelen ser los pobres, son los más vulnerables. ¿Por qué creen ustedes que aquí en Villa María, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, suelen ser los distritos con mayor cantidad de contagios en el Perú? Y no tanto La Molina, Miraflores, ellos están mejor. ¿Por qué? No es coincidencia, ¿no? No es coincidencia. En estos lugares hay mucho más pobreza. En otros lugares no hay nada de pobreza. Es otro estrato social. Por eso siempre los más vulnerables son los pobres. Son a los primeros que hay que atender. Eso dice la Iglesia. La opción preferencial por los pobres es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Evangelización de la mano con la liberación también. ¿Ya? Bueno, a partir de ahora voy a entrar a temas específicos que trata la doctrina social de la Iglesia para que más o menos ustedes vean qué es lo que dice la Iglesia, qué es lo que dice la doctrina social de la Iglesia sobre esos temas, ¿ya? Por ejemplo, ahí está, algunas enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, el tema de la dignidad humana. ¿Qué dice la Iglesia sobre dignidad humana? Dice lo siguiente. Esto ustedes lo saben un poco porque esto apareció un poquito cuando hablamos del tema de la creación, cuando recién estábamos comenzando las catequesis, la creación. Dice la Iglesia, todo hombre es creado a imagen y semejanza de Dios y destinado a un fin trascendente. Y por estos motivos posee una dignidad natural superior al resto de los seres y que ha de ser siempre respetada y defendida. Debe afirmarse que todos los hombres poseen igual dignidad. Eso dice, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia sobre el ser humano. Dos cosas importantes. El ser humano tiene una dignidad que lo coloca por encima de los demás seres. Y en segundo lugar, todos tenemos la misma dignidad. Esto es tan importante, pero lamentablemente no todos se lo creen. Porque cuando uno sale a la calle
a veces pareciera que hubiese distinta dignidad, que hay personas que son más dignas que otras. A mí me pasó alguna vez que estaba haciendo cola en un banco y ya llevaba media hora y avanzábamos de a poquitos, y en eso llegó una persona que trabaja en televisión, un personaje de la televisión muy conocido. Y empezó a mirar así, la gente se le acercó, hola, y el de la ventanilla le dijeron, venga, venga por acá, venga, y lo atendieron, y nosotros en la cola diciendo, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia entre ese señor y nosotros? ¿Que él sale en televisión y nosotros no? ¿Que acaso por estar en la televisión vale más que nosotros para que lo atiendan antes? Me pareciera como que hubiese personas que tengan más dignidad que otros. Saben que la dignidad, esto lo hablamos cuando tratamos el tema de la creación de Dios, la dignidad es el valor que tiene la persona, lo que valemos como personas. Y según lo que hemos escuchado, lo que dice la iglesia, lo que le da valor, lo que le da dignidad a la persona es ser imagen y semejanza de Dios. Y como todos somos imagen y semejanza de Dios, todos tienen la misma dignidad. El gerente de una empresa como como el que se encarga de limpiar esa empresa. Valen exactamente lo mismo y tienen que ser tratados de igual manera porque no hay gente que valga más que otros. Cuando en la sociedad suceden diferencias por cuestión de dignidad, entra la iglesia a tallar para decir, esto está mal. Y la iglesia actúa a través de nosotros, pues los cristianos. Nosotros somos los que tenemos que denunciar estas cosas. Cuando hay atropellos a la dignidad. Atropellos a la dignidad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Así o así? ¿Se entiende? Muy bien. Sí, padre. Gracias. Sobre la familia, por ejemplo, otro tema. ¿Qué dice la iglesia sobre la familia? La célula fundamental de la sociedad. Un deber del Estado es protegerla, respetarla, ¿no? Dice la iglesia que la familia posee derechos inalienables, o sea que no se pueden cambiar. Por ejemplo, el derecho a la subsistencia, a la vida propia, derecho a la procreación, a la educación de los hijos. Ojo, ¿ah? La iglesia afirma que es la familia la que decide la educación de los hijos. Lo digo ex profeso, porque saben que hasta el año pasado estaba siempre en el ambiente el tema de la, ¿cómo le llaman esto? Ay, se me ha ido. La ideología de género. La ideología de género. ¿Han escuchado de eso? En las noticias que hablan de la ideología de género. Y han visto que en algunos textos escolares, está metida también la ideología de género, donde se relativiza el sexo de la persona, donde se relativiza la sexualidad de la persona. Eso está en los textos escolares, ¿no? De allí nació pues este grupo que siempre hace protestas, o sea, con mis hijos no te metas, ¿no? Bueno, pues lo que hay detrás de esto es un sector que quiere imponer su manera de pensar a toda la sociedad. Y la iglesia dice, no, eso no está de acuerdo al evangelio. De acuerdo al evangelio, es la familia la que decide la educación. Si yo, como papá, no quiero que a mi hijo le digan en el colegio que da lo mismo ser varón o ser mujer, ¿no? O sea, biológicamente hablando, ¿no? Sexualmente hablando, da lo mismo ser varón y ser mujer. Si yo no quiero que a mi hijo le digan esto, pues no se lo tienes que decir. Porque es un derecho de la familia, ¿no? Si yo no quiero que en el colegio a los niños de qué sé yo, pues
cuarto grado de primaria se les hable de métodos anticonceptivos, es mi derecho como papá. Y miren que hay textos escolares que hablan de métodos anticonceptivos desde la primaria. ¿Eso es correcto? Según la doctrina social de la Iglesia, no es correcto. Por eso les decía hace ratito, ¿no? Lo que hace la Iglesia es evaluar las cosas de la sociedad para ver si están conformes o no a lo que dice el Evangelio. Y de ahí nace la doctrina social. Más bien es deber del Estado proteger la sociedad, proteger a la familia, no tratar de desintegrarla. Ahora cualquier cosa le quieren llamar familia. A cualquier cosa le quieren llamar familia. Ahora la unión de dos personas del mismo sexo también dicen que es familia. Matrimonio le llaman. Digo, nosotros que hemos visto el tema del matrimonio, ¿se acuerdan que hemos tratado el tema del matrimonio? ¿No? Bueno, sabemos lo que el Evangelio dice, lo que Jesús dice. Entonces, nuestro deber es hacer que la doctrina del Evangelio prevalezca por encima de aquellas corrientes que intentan hacer lo que les da la gana en contra del Evangelio. ¿Sí? Otro tema, a ver, la política. ¿Qué dice la Iglesia sobre política? También la Iglesia habla sobre política, ¿no? También habla sobre política. ¿Qué cosa es política para empezar? ¿Qué cosa es política? La Iglesia dice, la política es el modo como se organizan las sociedades. El modo como se organizan las sociedades. Eso es política, ¿no? Se supone que todas las sociedades tienen como finalidad el bien común, o sea, bienestar para todos, ¿no? Bueno, pues la sociedad, todo grupo social tiene que organizarse para poder alcanzar sus fines. La manera como se organizan las sociedades, a eso se le llama política. Habrá sociedades que se organizan con tendencias más de izquierda. Hay sociedades que se organizan con tendencias más capitalistas, de derecha. Hay sociedades que deciden organizarse tomando un poquito de cada uno, de la izquierda y de la derecha. Bueno, cada sociedad elige cómo organizarse, ¿no? Si cuando sean las elecciones del presidente tengo un candidato un poquito comunista, tengo un candidato de ultraderecha y tengo un candidato del centro, digamos así, yo elijo cómo quiero que mi sociedad se organice, de izquierda, del centro, de la derecha. Y eso es política, la manera como la sociedad se organiza. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿O alguna pregunta? La Iglesia acepta cualquier régimen político. La Iglesia no tiene una preferencia por la izquierda, la derecha o por el centro. Acepta cualquier régimen político, con tal de que ese régimen busque el bien común. Eso sí, porque ustedes han visto por las noticias de que hay gobernantes que una vez llegaron al gobierno, en vez de buscar el bien común, buscaban el bien propio de ellos, nada más. No el bien común. Ahí entra la Iglesia. Oye, eso está mal. ¿Ve? También es importante, según la Iglesia, la participación de todos los ciudadanos en el progreso social, de todos los ciudadanos. No solamente, a veces nosotros tenemos una actitud muy pasiva en la política. Queremos que nuestros problemas nos los resuelva el gobierno y a veces nosotros no hacemos nada. ¿No? No hacemos nada. Me decía una persona, este alcalde
no hace nada, se lleva toda la plata, mira la pista, esta pista de mi casa tiene huecos, ¿por qué no arreglan la pista? Estamos esperando que el gobierno, que el alcalde nos arregle la pista. Y yo le pregunté, ¿tú pagas tus impuestos? ¿Pagas tus impuestos? No, mira, que mi contador se encarga. Ah, bueno, si tú no pagas tus impuestos, no esperes que el alcalde tenga plata para hacer tu pista, pues, ¿no? Todos tenemos que participar en el progreso de la sociedad, es lo que dice la iglesia, todos, ¿no? Digo, hay un amigo que el día de las elecciones no fue a votar. Dice, no, yo no voy a votar, yo prefiero quedarme el domingo en mi casa, yo pago mi multa. Bueno, si no quieres ir a votar, es tu derecho. Y luego, criticando al gobierno, este gobierno, que mira, qué malo, que puede. Digo, mira, tú no tienes derecho a criticar porque tú no votaste. ¿Sí o no? No te quejes porque tú no votaste. Bueno, pues lo que dice la iglesia sobre la política es que es participación de todos. Y ojo, la iglesia participa en política, no de manera organizada, sino a través de los laicos. Es la manera como nosotros, como la iglesia interviene en la política, a través de los laicos. Qué bonito sería que, por ejemplo, en el Congreso haya congresistas creyentes, cristianos, para que las leyes y todo eso estén de acuerdo al Evangelio, busquen el bien común, tengan esto de doctrina social de la iglesia. Pero no. ¿A quiénes elegimos? Al FREPAP. Y de este gobierno que vieron, a ver, ustedes que están más enterados de política que yo, ¿por qué censuraron al cateriano este? ¿Por qué lo censuraron? Al anterior premier. ¿No lo censuraron porque había intereses particulares de los congresistas? Estos que tienen las universidades, ¿no? Que querían que sacaran al ministro de Educación. ¿No fue por eso que lo censuraron? Porque Cateriano dijo, no lo saco, no lo saco. Ah, no lo sacas, entonces tampoco te damos el voto de confianza. Y lo sacaron. ¿No fue así? ¿Están buscando el bien común o están buscando un interés particular? Los congresistas, digo, ¿no? ¿Se dan cuenta lo importante que es la doctrina social de la iglesia? ¿No? Digo, qué bonito sería que, por ejemplo, en el Congreso haya gente creyente y que se note que son creyentes, ¿no? Por eso digo, la iglesia participa en política a través de los laicos. O sea, nunca vas a ver pues un cura, un obispo que se lance a ser alcalde o congresista. Es deber de los laicos. Es deber de los laicos, ¿no? De repente alguno de ustedes termina siendo congresista, ya saben que tienen que actuar siempre de la mano con el Evangelio, ¿no? No se rían, de repente alguno de ustedes termina siendo congresista. ¿Por qué no? Esther tiene cara de congresista, por ejemplo, ¿no? ¿Quién más tiene cara de congresista? A ver, Isela tiene cara de congresista. Cristian, que tiene cara de congresista, aunque esté ahí echado en su mueble, pero tiene cara de congresista, ¿no? Y así. En fin, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Hasta aquí? ¿Algo? Nada, seguimos entonces. El Estado. ¿Qué dice la Iglesia sobre el papel del Estado en la sociedad? ¿Qué nos enseña? Nos dice lo siguiente, la finalidad del Estado es el ser humano. El fin del Estado es el hombre y no al revés. A veces pareciera que la finalidad del hombre es el Estado. No digo, no, al revés. El Estado está para servir a la persona, no la persona para servirse del Estado, ¿no? Por algo he puesto la foto de este señor. Mentira.
esta foto está allí porque estas diapositivas yo las hice cuando Alan García era presidente, por eso esa es su foto, ¿no? Pero una idea básica de lo que dice la doctrina social de la Iglesia es esto, ¿no? El Estado está para servir a la persona, al servicio de la persona, y no para servirse del Estado. ¿Bien? Su función es procurar el bien común. El Estado, el principal deber del Estado, o sea, cuando, por ejemplo, nosotros elegimos a un presidente, ¿cuál es la primera finalidad del presidente? ¿No? Es buscar el bien común. Buscar el bien común, esa es la finalidad del Estado. Buscar el bien común. Gobernar para todos y no solo para un grupo. Yo me acuerdo, ustedes también se acordarán, hace unos años cuando, por ejemplo, el presidente era Fujimori o Toledo. Yo no, yo no estoy a favor ni de ninguno ni de otro político, ¿no? Pero no daba la impresión de que a veces gobernaban no para favorecer a todo el Perú, sino solamente a algún sector. ¿No daba esa impresión a veces? Pues hay muchos estados, muchos gobiernos que tienen este problema, que en vez de buscar el bien común, desean favorecer solamente a algunos, a ciertas empresas, a ciertos consorcios, ¿no? Miren, ahora que está de moda, bueno, lo que pasa es que la pandemia ya quitó un poco en medio todos estos temas, pero hasta antes de la pandemia, el tema de Odebrecht era de lo que más se hablaba en la televisión, ¿sí o no? ¿Y cuál fue el Sí, problema pues. cuál fue el problema con esta empresa Odebrecht? ¿No? Pareciera que los gobiernos, lo único que buscaban era favorecer a esta empresa a través de sobornos. Yo te doy la concesión para que hagas esta carretera y tú me das a mí mi platita, pues. Digo, bueno, pero el deber de un Estado es favorecer a todos, no favorecer a una empresa. Es el deber del Estado, favorecer a todos. El Estado ha de procurar la participación de la sociedad civil en el gobierno y promover los derechos de la persona. Ese es el deber del Estado. ¿Qué dice la Iglesia sobre el trabajo? ¿Qué dice la Iglesia sobre el trabajo, por ejemplo? A ver. El trabajo es un derecho de todo hombre y el Estado debe promoverlo no solo por ser un medio de sostenimiento, sino por estar ligado a la dignidad del hombre. Eso dice la Iglesia, ¿bien? Otro deber del Estado, entonces, la educación y la enseñanza se fomenta en casa. Así es, completamente de acuerdo. El trabajo es un derecho. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? El trabajo es un derecho. Cuando en una sociedad no hay trabajo, se está atentando contra los derechos de la persona. Todos tienen derecho de trabajar. Por eso, por ejemplo, el problema en la pandemia era o hacemos cuarentena o trabajamos. Claro, por un momento se cuidó la salud y se empezó a hacer cuarentena, pero mientras más se alargaba la cuarentena, más se estaba atentando contra el derecho del trabajo, que es el medio de sostenimiento de la persona. Ese era el problema del gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para mantener el equilibrio entre estas dos cosas? El trabajo es un derecho entonces, ¿eh? Entonces, cuando el Estado me da trabajo, no me está haciendo un favor, no me está haciendo un favor, es un derecho mío. El Estado está para eso, para promover puestos de trabajo, ¿no? Lo triste es cuando a veces tenemos que mendigar trabajo.
el hombre dignifica el trabajo y no es que el trabajo dignifique al hombre, eso también es cierto, ¿no? El hombre le da valor al trabajo, dependiendo cómo lo haga. A veces se piensa que es el trabajo el que dignifica al hombre, pero no, es al revés. El hombre le da dignidad al trabajo, ¿no? Si el trabajo fuera lo que nos da dignidad a nosotros, entonces hay trabajos que son más dignos que otros. Y hemos dicho que todos tenemos la misma dignidad. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más digno? ¿Ser gerente de una empresa o ser el que limpia los escritorios de esa empresa? ¿Qué trabajo es más digno? ¿Qué trabajo es más digno? ¿El gerente, la gerencia de una empresa o el trabajador de limpieza de esa empresa? A ver, ¿qué trabajo es Los más dos son digno? dignos. Los dos son igual de dignos. ¿Eh? Es más, si el que limpia hace su trabajo correctamente y el gerente es un gerente mentiroso, estafador, coimero, entonces al final resulta que el trabajo del que limpia es más digno que el otro. Porque el hombre le da dignidad al trabajo. No es que el trabajo le da dignidad al hombre, ¿no? Lo que me hace más digno no es el tipo de empleo que tengo, sino cómo lo realizo. Eso es lo que quiero decir. Eso, a veces uno se anda quejando del trabajo porque ciertamente a veces uno no trabaja en lo que quiere, sino solamente en lo que puede, ¿no? Y mucha gente se queja del trabajo, pero la verdad es que si todos trabajáramos con empeño, le estaríamos dando dignidad incluso al trabajo más complicado que hay. Si trabajamos como, pasa que a veces es como que se mete una mentalidad dentro de la persona que hay que trabajar lo mínimo nomás que se pueda, lo mínimo. Sacar provecho de la situación, ¿no? Si tú trabajas con empeño, le estás dando dignidad a tu trabajo. ¿Quieres? Para nosotros es lo mejor. ¿Alguna pregunta? El trabajo tiene primacía sobre el capital. También es otra cosa que dice la iglesia. El trabajo es más importante que el dinero. ¿Eh? En el trabajo los salarios deben ser justos, teniendo en cuenta las necesidades del hombre y su familia. La justicia del salario también es algo que la iglesia protege, ¿no? La justicia que el trabajo. Como diría Cantinflas, porque esto lo dice Cantinflas en la película del Padrecito. Si trabajas menos, pues no cobres más. Pero si trabajas más, que no te paguen menos, ¿no? Justicia. Y eso no es comunismo, ¿eh? Eso no es comunismo, es justicia, justicia básica. Porque algunos quieren que les paguen más trabajando menos. Eso tampoco es justo, pues, ¿no? Ahora, si trabajas más, tienes derecho a que te paguen más. Y si trabajas bien también, ¿no? Mira, hay algo interesante. La iglesia también dice que hay un derecho legítimo del ser humano a la huelga, por ejemplo. Eso lo dicen los papas. La huelga es un derecho. Si tú crees que no es justo, no son justas las condiciones de tu trabajo, el sueldo, qué sé yo, tienes derecho a la huelga, ¿no? Con esto terminamos, ¿ya? Con esto terminamos. La propiedad. ¿Qué dice la iglesia? El hombre tiene derecho a la propiedad. Yo tengo derecho a tener mis cosas para mí. Porque a veces se puede confundir, como antes hemos hablado del destino universal de los bienes, como que todo es para todos, ¿ya? Como que eso fuera en contra a la propiedad privada. La iglesia dice, no, 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 no. También es un derecho la propiedad privada. Así como el destino es para todos, también tú tienes derecho a tener cosas para ti.
¿no? Esto en contra del comunismo, ¿no? Al pensamiento, del de Marx, el marxismo, la izquierda, que decían, no, nada, nadie debe tener nada propio, que todo sea de todos. Dice, no, no, aguanta. Dice la iglesia, no, no, no. Tampoco, tampoco, como dirían en la tele. Los bienes son para todos, pero también existe el derecho legítimo a la propiedad. Yo compro mi terrenito, por ejemplo, y tengo derecho a que esto es mío y se respete, porque mi esfuerzo me ha costado. No puede venir otro a apropiárselo, ¿no? La propiedad privada es fuente de crecimiento personal y familiar, ¿no? No hay que perder de vista el destino universal de los bienes, pero tampoco que existe el derecho legítimo a la propiedad privada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? ¿Algún comentario en todo caso? Padre, bueno, Sí. en, o sea, en el, ¿cómo se llama? En el derecho, por ejemplo, que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, fomentar, ¿cómo se llama? El respeto, la responsabilidad. Eh, por ejemplo, si los profesores le enseñan en el colegio a limpiar la basura, no botar la basura en la calle, pero si el padre lo hace, hay hay una contradicción Así es. y hay una contradicción. Por eso es lo que yo digo, ¿cómo haríamos para que la sociedad, los padres, enseñen eso? O sea, uno como padre se enseña con ejemplo, pero hay personas que cuando ve a un niño, por ejemplo, tirar la basura, y, y ve a otra persona recogiéndole esa basura, le dicen, este es un mendigo, o esto es discriminación. O sea, ¿cómo cambiar a la sociedad para que cambien la manera, la forma de pensar? Porque hay tanta basura en la calle. Si todos los padres, como padres, diríamos a nuestros hijos, daríamos ejemplo de no botar basura, la calle, y yo creo que no sería necesario estar con tanta contaminación. Sí, mira, yo creo que tú misma has dado la respuesta. Yo creo que la clave está en el ejemplo. Así como se copian las cosas buenas, también a veces se copian las cosas malas, ¿no? Claro. A veces exigimos que sean justos y obedientes con nosotros, pero a veces nosotros no somos obedientes con los demás, ni con las reglas, ni con las normas. Entonces, nuestros hijos van viendo esas cosas, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo así muy simple, muy evidente, ¿no? Imagínate un papá que constantemente le esté diciendo a sus hijos, obedece, obedece, estas son las normas de la casa, obedece, obedece. Y luego un día están manejando el papá con la familia, los hijos, y un día, qué sé yo, pues, o sea, el papá ve que hay una luz roja del semáforo, mira a los costados, no hay nadie que me vea y ¡fuc! Me paso. Eso es lo que pasa todos los días, ¿no? Me pasa una luz roja y yo tengo en mi carro a mi hijo, mi esposa. Ese mismo hijo al que yo le estoy diciendo que obedezca lo que yo le digo en casa, me acaba de ver a mí desobedecer una norma de la sociedad. Luego, ¿cómo pretendo yo que mi hijo, cuando sea grande, sea una persona que obedezca? Si me está viendo a mí desobedecer, ¿no?
Entonces, este ejemplo que has puesto tú, que es legítimo, ¿no? Que tiene que ver con la basura, tiene que ver con esto. Es cuestión del ejemplo, ¿no? Lo triste que sería que un hijo vea que un papá, o qué sé yo, alguien mayor, alguien referencial en su casa está comiendo una galleta, termina el papel y lo tira en cualquier sitio, ¿no? Digo, bueno, Sí, eh, sí, por ejemplo, una vez nosotros nos fuimos a la playa y había basura, entonces nosotros agarramos una bolsa y empezamos a recoger, como que la gente, y estos, o sea, te miran raro cuando empiezas a recoger así. sí es cierto. Es cierto, lamentablemente no estamos acostumbrados, o sea, nos hemos desacostumbrado a los buenos ejemplos, tanto que parece raro, o sea, a mí me llama la atención un día estaba viendo las noticias, estas que dan en la noche, ¿no? Canal 4, Canal 2, las noticias, y pusieron así como un notición, ya era un notición que una persona se había encontrado, o sea, un taxista había encontrado una billetera en su auto de uno de sus clientes, ¿no? Había subido un pasajero, había dejado su billetera con dinero, o su cartera, una cartera con dinero allí, y el chofer, el taxista honrado, fue hasta el lugar donde había dejado a su pasajera a devolverle la cartera con todo el dinero, y había, qué sé yo, $5,000 allí. Y estaba completito y se lo entregó. Entonces era un notición, lo presentaban como la noticia. Mira, ¿cómo se llama? Qué chofer tan honrado, que devolvió los 5,000 soles intactos. Así debería. Y yo me ponía a pensar, oye, pero lo ponen como una notición, como si eso fuera algo extraordinario cuando debería ser lo común. Eso Claro, simplemente hacer lo correcto. no debería ser noticia, debería ser lo normal. Pero nos hemos desacostumbrado a los buenos ejemplos. Más bien estamos más acostumbrados a que nos den mal ejemplo, ¿no? Ya uno no puede ni siquiera sacar el celular en la calle porque te lo roban, ¿no? Hay gente que te llama, te entra una llamada en la calle y tienes que meterte a una tiendita para contestar. Y a lo que hemos llegado. O Sí, sea, pues sí, cómo cambiar a este tipo a esa sociedad, pues, ¿no? sí, pues mira, es que uno tiene que empezar por lo menos haciendo lo que uno debe hacer nosotros. Por lo menos nosotros tenemos que empezar haciendo lo que tenemos que hacer, aunque sintamos que tenemos el mundo en contra. El mundo cambia cuando cada uno de nosotros empezamos a cambiar. Luego, si podemos hacer algo por los demás, lo deberíamos hacer también. Pero por lo menos nosotros, o sea, no seamos nosotros los que estamos en la catequesis, los que seguimos a Jesús, los que vamos a la iglesia, los que hacemos estos desarreglos, ¿no? Nosotros no. Sería peor, ¿no? Que nosotros los creyentes, los amigos de Jesús, hacemos estas cosas, ¿no? Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más tiene algo que comentar, alguna pregunta? Padre, buenas noches. Hola, hija. Buenas noches. Otro tema, o sea, otro punto también es el de que, por ejemplo, ¿no? En los tiempos de, por ejemplo, de mi abuela, ¿no? Que me enseñaba modales, respetos y todo. Y ahora con estos derechos o eso que tienen los niños, ¿no? A que no se le grita, a que no se le corrige en la calle o algo, o sea, yo lo veo como que eso ha distorsionado un poco la conducta ahora de los nuevos adolescentes o jóvenes, ¿no? Porque antes pues uno era muy formal en saludar a las personas mayores, ¿no? Tú veías pasar una persona mayor, la saludabas. Ahora pasa una persona mayor, la insultan o fastidian o es una chacota que ve a pasar a una persona de edad o algo. Entonces, hay veces también ciertas cosas hacen cambiar ahora a los jóvenes, ¿no? Mira, a mí también me educaron, a mí también me educaron con la ley
con la ley de la chancleta, Ujú. ¿no? Yo también he recibido chancletazos, ¿no? Y no me siento, Claro, o sea, y no me siento ni traumado, ni es, agredido psicológicamente, ni nada por el estilo, es ¿no? claro, a ese punto quería llegar, el Te entiendo, te que entiendo. lo toman de que ahora tú creces con un trauma y tanto. Y mire, yo también, yo vengo de la crianza pues de mi abuela y yo trato, claro que sí, yo trato de hacer lo mismo, de encaminar a mis hijos por la misma manera, pero mi hijo me dice, yo tengo ahora derechos y yo le digo, pues a mí me importa que tengas un derecho porque a la final soy tu madre y yo te corrijo. No hay derecho de... ¿Entiende? Pero, Mira, pero, claro, pero por eso le digo, pero hay otras, quizás otras mamás o otros papás que pues escuchan esa palabra y, uy, ¿no? Se minimizan a no hacerlo porque, ay, me va a denunciar o esto. Tampoco digo a la agresión fatal, ¿no? Pero sí, pues a tener castigos que sepan ellos reconocer y ver que están mal, pues, ¿no? mira, este tema es delicado, ¿ah? Ese tema que Sí, estás pues tocando es claro. delicado. Más bien, mira, es interesante. Yo aquí, a raíz de lo que has dicho, quisiera escuchar la opinión de algunos de ustedes. A ver, ¿qué opinan? Yo tengo mi opinión y la voy a exponer. Pero antes, quisiera saber qué opinan ustedes sobre lo que acaba de plantear Carolina. A ver, ¿qué opinan? Bueno, Padre, buenas padre, noches. sí, Perdón. A ver, Esther, tú primero. A ver, Esther, tú primero. Padre, respecto humillante hacia los niños, niñas y adolescentes, lo que pasa es que se ve que hay mucha desprotección de los padres. Hay muchos jóvenes, niños, que están en abandono, que quiere decir que no hay medidas, no hay cuidado de parte de los padres, están muy inmersos en el trabajo, o a veces también las necesidades, ¿no? Que hacen que los abandonen. Entonces, creo que todo castigo físico en extremo, o sea, si es constante, de manera muy drástica, hace daño, ¿no? Y genera violencia y es un ciclo que continúa, padre, que empieza y se va, Claro, si te tratan con violencia, luego tú vas a tratar con violencia haciéndose también, ¿no? cada vez más intenso, ¿no? Sí, Y sí. son futuros también agresores o buscan una pareja que sea también agresora, ¿no? Sí, Pueden ser ellos sumisos. Entonces, coincido. es un tema muy complicado, hay que determinarlo así con pinzas para ver si hay o no. Yo trabajo en ese sector, por eso es que le contesto esta pregunta. No, y Soy coincido. abogada y, Coincido y, le, completamente y le contigo. digo, ¿no? Que tenemos que analizar así minuciosamente. Cada caso es diferente, ¿no? Hay que ver el Exacto, contexto. tal cual. Te agradezco. A ver, Gilbert, ¿ibas a decirnos algo? bueno, padre, yo también tengo mi punto de vista y bueno, a mí eh, esto es un punto político más que todo. Eh, la política misma busca hoy en día distorsionar la salud, ¿no? Porque ponen derechos que protegen, supuestamente protegen a los niños y todo eso, que usan todo eso más que todo para distorsionar la juventud de hoy en día, ¿no? Hablando de la niñez y todo eso. Ya. Incluso distorsionan no solamente a los niños, sino a la gente adulta, con muchos ejemplos, con la televisión, ¿no? La música y todo eso, ¿no? Incluso si nos ponemos a pensar un poco más a fondo, incluso la misma psicología trabaja para este sistema político. Ese es mi punto de vista y esto es un punto muy extenso, pero hay que ponernos a analizar Sí. y bueno, hay que siempre educar a los hijos de acuerdo a lo que nos dicta nuestro corazón y siempre queda pues disciplina, disciplina con bastante amor también. Yo creo Exacto. mucho amor. Has dicho, Ese es mi has dicho punto. una palabra clave también tú. Disciplina y amor pueden ir juntos. Mira, acá hay un comentario de José Martín, que todos pueden ver ahí en el chat. Es interesante. Dice, se puede corregir sin llegar a la violencia.
Vivimos tiempos diferentes, donde todo cambio y la forma de educar y corregir, ¿no? Todo ha cambiado. Al menos mi hija solo necesita verme molesto para saber que está castigada. No sé qué pueda pasar cuando llegue a la adolescencia, pero no llegaría a ningún tipo de violencia a pesar que mi crianza fue diferente. Mira, interesante, ¿no? Miren, yo, mi punto de vista era el siguiente, ¿no? A raíz de lo que comentó Carolina, que es un tema interesante, ¿no? Pero delicado, como decía Es Esther. que, A mí también me educaron con la chancleta, ¿no? Pero luego, cuando yo crecí, mis papás tuvieron una estrategia conmigo que les sirvió muy bien. Me castigaban, pero ya no me ponían un dedo encima, sino que tenían otra manera de castigarme que a la larga me dolía más que los golpes. Por ejemplo, me decían, esta semana no sales a la calle. ¿Ustedes saben lo que era estar una semana sin salir a la calle? Era una tragedia para mí eso, ¿no? Pero no llegaba a la violencia. claro, No llegaba, y también me manejaban a la mirada, como ha dicho José Martín, ¿no? A la mirada. ¿Sí? La mirada de mi mamá era solamente ver sus ojos y todo el cuerpo se me paralizaba. Y yo decía, ay, madrecita, lo que me espera, ¿no? Yo creo que sí, ciertamente, aunque nosotros hemos sido educados de otra manera, estoy de acuerdo con lo que dice José Martín, que los tiempos ya cambiaron y ya no podemos usar a estas alturas los mismos modelos, ¿no? La violencia. Ya no. A estas alturas ya no. Más bien tenemos que buscar otras estrategias para imponer nuestra autoridad, para imponer la autoridad. Y ojo, también hay que tener en cuenta lo siguiente, la autoridad se gana, el respeto se gana. Exactamente, padre. Si tú en tu casa así es. no eres una persona que sabes ganarte el respeto de tus hijos, olvídate, así los castigues, ¿no? Te obedecerán a la Con el fuerza. ejemplo se educa, como dicen. Con el ejemplo se educa. A eso iba, precisamente, ¿no? A eso iba. Si tus hijos te ven siendo respetuoso con los demás, cumpliendo normas, entonces van a cumplir las tuyas. Yo sí creo que se puede utilizar otras estrategias más modernas. En eso, Así es. la ayuda de la psicología es importante, ¿no? Se puede llegar a acuerdos. Incluso, yo creo que se puede seguir usando el chantaje, la amenaza, pero bien entendidas. El chantaje bien entendido, sin que el hijo se dé cuenta que lo estamos chantajeando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, saca una mala nota, entonces a la próxima le dices, tú me vuelves a sacar esa mala nota y te quedas sin lo que sea, ¿no? Pues le estoy chantajeando. Pero es un chantaje solapado. Entonces, luego el hijo lo estoy obligando a que estudie, aunque no sea por el estudio, sino por el premio que le voy a dar, pero por lo menos, ¿no? Lo estás encaminando. Digo yo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay formas, ¿no? Hay formas. Pero bueno, es un tema complicado, interesante. Es muy interesante este tema, ¿no? Pero complicado. Lo que yo quería es que se entienda qué cosa es doctrina social de la iglesia, ¿no? Que vea que la iglesia también tiene cosas que decir sobre nuestro papel en la sociedad y todo buen cristiano debe vivir en la sociedad teniendo en cuenta las enseñanzas de la iglesia, que por cierto, no se las inventa, sino que las saca de las enseñanzas de Jesús, o las interpreta en todo caso. Bueno, Claro. faltaba la tarea, ¿no? ¿Ustedes qué dijeron? Ya me olvidé. No me olvidé de la tarea. Me había olvidado de proyectarla, pero... a ver. Ahí está la tarea, mira. Pon un ejemplo de casos, situaciones que vayan en contra a lo que dice la doctrina social de la iglesia sobre los temas que hemos tratado. ¿Qué cosas hemos tratado? Hemos visto dignidad, hemos visto familia, hemos visto... ¿Qué más hemos visto? Dignidad, familia, Trabajo. Trabajo, política. Estado, política, propiedad.
Propiedad. 5 nomás, ¿no? Bueno, no, yo les he dicho lo que dice la iglesia, ustedes tienen que poner un ejemplo de lo que va en contra a lo que dice la iglesia. Obviamente ejemplos sacados de lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan en las noticias o ven en la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Muy fácil, ¿no? No es tan complicado. Bueno, pues. Entonces, los veo pronto. Ok, padre. Cuídense mucho. ¿Ya? Buenas noches, padre. Cuídense. Cuídense todos. Ya, padre, Padre. gracias. Chao, padre. Cuídense. Gracias, Hasta padre. el domingo. El domingo. Esperamos el domingo. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos.